Saludar a los funcionarios, a los operadores, a los miembros de los diferentes grupos desplazados por el sistema de transporte masivo, a los presentes y a quienes nos siguen por la página web. Hace unos días, presidente, cuando yo improvisaba con el poema de Martín Niemöller que interpretó Bertolt Brecht, y usted me corrigió y me motivó a aprendérmelo, hoy lo voy a traer al tapete para recordarlo de la siguiente forma. Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, guardé silencio, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, guardé silencio, porque no era judío. Y cuando me vinieron a buscar, no había más nadie que protestara. Así está la ciudad. Y este problema de los desplazados por el sistema de transporte masivo es una réplica de la economía de la ciudad, donde antes de presentar una idea de solución, estoy mandándole mensaje a la alcaldesa, y ustedes se preguntarán por qué el Consejo no ha encontrado una solución, y es porque la razón es que los alcaldes en la historia, en su mayoría, no vamos a decir que todos, son monárquicos e hipoacústicos que hacen lo que le da la gana. Las corporaciones han sido una herramienta material de desahogo y de apariencia, donde quienes se colocan al frente presentando una inquietud para encontrar soluciones, se estrella, naufraga, porque posteriormente no le he solucionado la problemática, porque no están presentes los actores que deberían estar. Este es un trabajo que inclusive debería estar rayando en la denuncia por la omisión, por la ausencia de la planificación, de la formación y la potencialización de las características de las personas de la economía por cuenta propia y de los que están trabajando, que no fueron tenidos en cuenta. Porque al escuchar yo los operadores que tienen un apéndice, que tiene unas condiciones para ser contratados, queda claro que ustedes, muchos, no van a poder ser contratados, así de sencillo, y que el llegar de manera individual, mucho menos. Es decir, aquí están brindando unas garantías, pero allá esas garantías no van a poder ser materializadas. Y entonces es donde el distrito, es donde el alcalde, alcaldesa, si me escucha, tiene que estar tomando unas decisiones de intermediario, que esa es la razón de ser de la administración pública. Y entonces sería poder mirar para poder decirle cómo quieres que sean las personas que trabajen para yo preparártelas en medio del tiempo, no mandándolas a hacer cursos en instituciones técnicas porque se le va y se mueren de hambre en el tiempo en que tengan que hacerse. Lo que hay es que darle las condiciones mínimas y necesarias para que aprendan
y puedan ser vinculados. ¿Por qué? Porque fue omisión del distrito. Porque las políticas públicas que el distrito tiene que implementar tienen que ser planificadas, y dentro de la planificación tiene que saber qué es lo que iba a ocurrir. Y fíjese que cuando yo hablaba de Bertolt Brecht, era para referirme que el problema no es solo del transporte masivo. Los que leyeron el Universal hace unos 4 días, unos 5 días, podían encontrar en la página que el DANE decía que Cartagena, de las 23 ciudades, era la que encabezaba la ciudad con el menor número de desempleo. Que de las 418.000 personas, 156.000 estaban vinculadas en empresas privadas, 18.000 empleados por el gobierno, 16.000 por los domésticos, 215.000 por cuenta propia, 9.000 eran patrones. Pero resulta que cuando usted ve la realidad y el falso positivo que el DANE y el daño que hace, la realidad es otra. Tenemos unos cesantes en los diferentes renglones que están por el orden de los 20.000 cesantes, y súmele los 15.520 registrados, sin registrar los 10.000 hermanos venezolanos que no se han registrado. Cesantes por el transporte, cesantes por los hoteles y restaurantes, cesantes por las comunicaciones y cesantes por las industrias. Y estos cesantes son aquellos que no han podido tener las características formativas para poder ser empleados. No son cesantes porque no hayan querido. Entonces fíjate que el problema de nuestra ciudad es tan grande que si eso del desempleo fuera cierto, no tuviéramos los 70.000 mototaxistas, ni tuviéramos ocupado el espacio público, porque nadie quiere ser mototaxista con el sacrificio inmenso que hay. Si tuviera otro trabajo diferente, con un sueldo mínimo, pero una gente que no tiene prestaciones sociales, porque el cuenta propia no tiene prestaciones sociales, no tiene calidad de vida, no tiene cómo la banca le pueda prestar. Eso es lo que es la ciudad, eso es lo que es Cartagena en este momento. Es una ola de una gran catástrofe, es algo que está desencadenando en la realidad más grande de la violencia y de la intolerancia en todo el país. Esa es Cartagena. Y entonces aquí las soluciones tienen que ser dadas por quien tiene que tomar la solución. Porque esta problemática que está aquí, hay unos que tendrán que considerar que su reclamación cabe en el derecho fundamental. Pero el derecho fundamental, para poder ser reclamado, tiene que llegar a las instancias legales, que el Consejo no lo puede hacer. Tiene que ir a los sitios donde la justicia puede definir, como en el periódico de hoy, la gente puede mirar que la justicia definió en Cundinamarca la aplicación del servicio de agua a alguien que se lo habían quitado, y que nosotros aquí contemplamos en el debate hace días con Acuacar que en la Sevillana tenían que darle el servicio de agua por lo menos 50 litros diarios que definía el derecho fundamental. Pero nosotros no somos juzgados ni somos tribunales que son los que ordenan para que se cumpliera esa normatividad, pero nos dio la razón el Tribunal de Cundinamarca en el día de hoy, que es lo mismo que tienen que hacer, de ir trabajando ese proceso. Como solución, yo le pido al director de Transcaribe y al director del DAC, que son los que representan al Estado en este momento, al distrito aquí, en compañía de nosotros, que hay que decirle a la alcaldesa que hay que reunirse con estos señores amigos para que puedan tener una línea de base para conocer edades, características, oficios, capacidades que tengan, y le pregunten a los operadores
¿cuántos cupos me puedes dar de la gente que yo te puedo formar para saber si es verdad? De lo contrario, eso se quedará en el coronel, no tiene quien le escriba. Ves e inscríbete, ves y solicita, ves que tengo la puerta abierta, o ve, no es ves, ve. Entonces, Cartagena es una ciudad que yo todos los días sigo descifrando, y es donde digo, ha faltado la visión de 20 años y ha faltado el conocimiento de un alcalde que piense en una integralidad y no piense en el día a día. Porque en el día de hoy, si usted vuelve y coge el Universal, se da cuenta que el 47% de la aduana que pasó por Cartagena, creció en Cartagena el 47% de todo lo que pasó por la aduana. Y Cartagena creció 16.8%, es decir, de 8.064.5 millones de dólares que recaudó este año hasta el mes de mayo. El año pasado había recaudado 6.000 millones de dólares. Es decir, hubo un crecimiento. Pero ese crecimiento no lo estamos viendo en el beneficio laboral, de lo cual este consejo llegan las solicitudes de los beneficios tributarios. Y entonces la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo angosto para uno. Es decir, son las discusiones que tienen que darse. Y una ciudad que es muy rica, con muchos ingresos, pero es una ciudad que es muy pobre, segunda en el país con pobreza monetaria. Y entonces nosotros se nos van a presentar, hoy se nos presentaron los sparring, los conductores, algunos transportadores, mañana se nos presentará la economía informal, pasado se nos presentará los profesores, y era lo que yo aplicaba en Bertolt Brecht. Entonces, la ciudad no tiene una política integral para solucionarle el empleo a un pueblo. Que Dios nos ampare, están faltando centímetros. Lo que pasa es que cultural y genéticamente hemos sido tan bondadosos, pero es un pueblo que en cualquier momento estalla. Y cuando estalle y se tomen los negocios y se tomen las calles y se tomen las cosas, porque el hambre no te va a dejar cerrar los ojos con tranquilidad mientras tus hijos se mueren tácitamente porque tú no tienes cómo darle y ya no tienes otra salida sino que enfrentar la realidad en contra de las normas, reclamando tus mínimas condiciones. Entonces, yo propongo, presidente, primero que la alcaldesa se reúna con el consejo y que no nos hagan como nos hicieron con lo que nosotros solicitamos para que lo de las playas, que llegamos y el doctor Marín nos acompañó y nos acompañó el doctor Dagoberto, y esperábamos que fuéramos ahí, fuimos a reclamar los derechos del pueblo, fuimos a decirles que había que tener constituidas unas patrullas mixtas con conceptos diferentes, que el consejo quería estar. Es más, me atreví a decir que yo no esperaba ni siquiera dádivas, ni que esperaba nada de una administración que solo lo que quería hacer era escuchado y que mirara la bandera de quienes teníamos la responsabilidad de un pueblo y que nos prestaran atención. Pero eso como que pasó por desapercibido, porque no encontré ningún pronunciamiento ni ninguna sugerencia que hubiese hecho este consejo. Por eso yo le estoy pidiendo, presidente Javier Curi, usted que está encargado hoy de esta sesión, igual le corresponderá con el secretario hacer una solicitud y llevarnos donde la alcaldesa, donde tenga que empezar. Primero, analizando que la situación de la cuenta propia en la ciudad es tan grave
pero con esta gente que pidió la audiencia, que se empiece a sentarse con ellos para mirar de qué forma podemos trabajar, porque son ellos los ordenadores del gasto. Nosotros no podemos decirle, sí, es que le vamos a solucionar. No podemos, porque eso es lo que ha pasado con el Consejo, y por eso es que los consejos han tenido mala fama, porque todo el mundo dice bla, 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 y no hicieron nada. No, es que no podemos ante la monarquía de los alcaldes. Los alcaldes hacen lo que les da la gana. Entonces, pero nosotros sí vamos a decir, vamos a iniciar una parte de una gran problemática social que tenemos. Y entonces, iniciamos, pongamos tarea. Yo creo y les digo que aquí no hay otra forma, porque el bla, 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 bla aquí no va a llegar a nada. O sea, ya los escuchamos, sabemos qué sucede. Tiene que pronunciarse la alcaldesa y tiene que decir, yo tomo esta decisión y quiero que el Consejo ayude en esta decisión. Y entonces que se publique, que lo publiquen, cuáles son los resultados de esta audiencia y en qué quedan y cuáles son las tareas. Si eso no sucede, vuelve y le digo a la mesa directiva, lo repito, lamentablemente no me puedo sentar porque la ley me sancionaría. No me inviten más a una audiencia pública que no tenga soluciones. No podemos ser los payasos de un gran circo que llenemos de esperanza y de falsas ilusiones a un pueblo sufrido. Muchas gracias, presidente.